Primera de Corintios 10, 13. Dios siempre provee una salida. Todos enfrentamos tentaciones. En algún momento de nuestra vida podemos sentirnos atraídos por aquello que sabemos que no agrada a Dios. Podemos experimentar presión, debilidad, enojo, orgullo, deseos incorrectos o situaciones que ponen a prueba nuestra fe. En esos momentos es fácil pensar, no puedo resistir o esta tentación es demasiado fuerte para mí. Pero la palabra de Dios nos ofrece una promesa llena de esperanza. El apóstol Pablo escribió: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Primera de Corintios 10, 13. Este versículo nos enseña que la tentación es una realidad humana, pero también nos recuerda que Dios permanece fiel. Él no abandona a sus hijos en medio de la lucha. Proporciona los recursos necesarios para resistir y ofrece una salida. En este audiolibro estudiaremos el contexto de esta poderosa promesa, comprenderemos qué significa realmente resistir la tentación y aprenderemos cómo confiar en Dios cuando enfrentamos pruebas espirituales. La primera carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que enfrentaba numerosos problemas espirituales. Los creyentes de Corinto vivían en una sociedad llena de idolatría, inmoralidad y prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Pablo utiliza la historia del pueblo de Israel como una advertencia. Los israelitas habían experimentado grandes manifestaciones del poder de Dios. Habían sido liberados de Egipto. Habían atravesado el mar. Habían recibido alimento y agua de manera sobrenatural. Sin embargo, muchos de ellos cayeron en pecado y se apartaron del Señor. Pablo explica que estas experiencias fueron registradas como ejemplos para que los creyentes no repitieran los mismos errores. Es en este contexto que encontramos Primera de Corintios 10, 13. Pablo comienza diciendo que las tentaciones que enfrentamos son humanas. Esto significa que no somos los únicos que luchamos. La tentación forma parte de la experiencia humana en un mundo afectado por el pecado. Podemos sentirnos solos cuando enfrentamos una lucha determinada. Podemos pensar: solo yo estoy pasando por esto. Pero la realidad es diferente. Otros creyentes también enfrentan luchas. La Biblia nos muestra que incluso grandes hombres y mujeres de Dios experimentaron momentos de tentación y debilidad. Por eso no debemos sentir vergüenza de reconocer que necesitamos la ayuda del Señor. Después de hablar de la tentación, Pablo introduce una de las frases más importantes del versículo. Pero fiel es Dios. Nuestra esperanza no está basada en nuestra propia fuerza. Está basada en la fidelidad de Dios. Nosotros podemos ser débiles. Podemos sentir miedo. Podemos equivocarnos. Pero Dios permanece fiel. Su carácter no cambia. Él conoce nuestras debilidades y no abandona a quienes buscan seguirlo. Cuando somos tentados, podemos acudir al Señor en oración y pedirle fortaleza. El versículo continúa diciendo que Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Esto no significa que jamás enfrentaremos tentaciones intensas. Tampoco significa que nunca podremos caer. La enseñanza es que Dios permanece soberanamente presente y no abandona al creyente en medio de la prueba. Él conoce perfectamente nuestras capacidades y debilidades. La tentación nunca toma a Dios por sorpresa. Él puede proporcionarnos la gracia necesaria para resistir. Por eso no debemos enfrentar las tentaciones confiando solamente en nuestra fuerza. Debemos depender del Señor. Esta es una de las promesas más alentadoras del pasaje. Dios no solamente conoce la tentación. También proporciona una salida. La salida puede tomar diferentes formas. Puede ser alejarnos físicamente de una situación. Puede ser cerrar una puerta. Puede ser recordar una verdad de las Escrituras. Puede ser pedir ayuda a un hermano en la fe. Puede ser orar inmediatamente. Puede ser reconocer nuestra debilidad y alejarnos de aquello que nos está tentando. La salida no siempre significa que la tentación desaparece. Muchas veces significa que Dios nos muestra cómo escapar de ella. Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto de cómo enfrentar la tentación. En el desierto, Satanás intentó apartarlo de su misión. Jesús respondió utilizando la palabra de Dios.
Cada vez que fue tentado, respondió: escrito está. Cristo nos enseña la importancia de conocer las Escrituras. La palabra de Dios fortalece nuestra mente. Nos recuerda quiénes somos. Nos muestra lo que agrada al Señor. Y nos ayuda a reconocer las mentiras de la tentación. Es importante comprender una diferencia fundamental. Ser tentado no significa haber pecado. Jesús fue tentado, pero nunca pecó. La tentación es una invitación a hacer algo contrario a la voluntad de Dios. El pecado ocurre cuando aceptamos esa invitación y actuamos en desobediencia. Por eso no debemos sentirnos derrotados simplemente porque experimentamos una tentación. Debemos llevarla inmediatamente delante del Señor. La victoria comienza cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. La Biblia nos enseña diferentes maneras de enfrentar la tentación. Primero, orar. Jesús enseñó a sus discípulos a pedir: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración reconoce nuestra dependencia de Dios. Segundo, conocer la palabra. La Escritura nos proporciona verdad para combatir las mentiras. Tercero, evitar situaciones peligrosas. No debemos acercarnos innecesariamente a aquello que sabemos que puede hacernos caer. Cuarto, buscar ayuda. Dios utiliza a otros creyentes para fortalecernos. Quinto, mantener nuestros ojos en Cristo. Cuando nuestra atención está puesta en Jesús, encontramos una motivación mayor para vivir en santidad. ¿Qué ocurre si ya hemos pecado? La tentación puede llevarnos a sentir vergüenza y desesperación. Pero la respuesta bíblica no es alejarnos de Dios. Es correr hacia Él. La Biblia enseña que, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. El fracaso no tiene que convertirse en el final de nuestra historia. En Cristo existe perdón, restauración y una nueva oportunidad para caminar en obediencia. La gracia de Dios no nos anima a pecar. Nos anima a levantarnos y continuar siguiendo a Cristo. Quizá hoy estés enfrentando una tentación que parece demasiado fuerte. Tal vez llevas mucho tiempo luchando con ella. No pienses que Dios te ha abandonado. Recuerda las palabras de Pablo. Fiel es Dios. Él conoce tu lucha. Conoce tu debilidad. Conoce tus pensamientos. Y puede proporcionarte una salida. Quizá esa salida requiera tomar una decisión difícil. Quizá implique alejarte de una persona o situación. Quizá necesites pedir ayuda. Pero nunca olvides que Dios permanece contigo. La victoria sobre la tentación no significa que nunca volveremos a ser tentados. Significa aprender a depender cada vez más de Dios. El creyente madura cuando reconoce: no puedo hacerlo solo, pero Dios puede fortalecerme. La dependencia de Dios produce humildad. La oración produce fortaleza. La palabra produce sabiduría. Y la obediencia produce crecimiento espiritual. Cada vez que elegimos la voluntad de Dios en lugar de la tentación, nuestra fe se fortalece. Primera de Corintios 10:13 nos ofrece una de las promesas más importantes para quienes enfrentan tentaciones y luchas espirituales. La tentación es una realidad humana. Pero Dios es fiel. Él no abandona a sus hijos. Él conoce nuestras debilidades. Y proporciona una salida para que podamos resistir y permanecer firmes. Nuestra confianza no debe estar puesta en nuestra propia capacidad, sino en el poder y la fidelidad del Señor. Cuando llegue la tentación, no debemos pensar: estoy solo. Debemos recordar: Dios está conmigo. Cuando pensemos: no puedo resistir. Debemos recordar: Dios puede fortalecerme. Y cuando parezca que no existe salida, debemos confiar en esta promesa. Fiel es Dios, dará también juntamente con la tentación la salida. Que esta verdad fortalezca tu fe, te ayude a permanecer firme y te anime a buscar cada día la presencia de Dios. No estás solo en la batalla. Dios es fiel. Él permanece contigo. Y su gracia es suficiente para sostenerte. Amén.